Esta es la lección 5, en donde nos encontramos exponiendo, como he dicho, la doctrina de Cristo. De manera que es útil hacer un breve recuento de todo lo que ya hemos visto para refrescar sus mentes y hoy puedan recibir esta lección, la cual es sencilla en una parte y por otro lado tiene sus complejidades. Entonces haremos bien en repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Ya hemos hablado un poquito, aunque hoy vamos a seguir profundizando en eso, de lo que significa la naturaleza hipostática de Cristo. Que Cristo, nosotros afirmamos que Cristo tiene dos naturalezas, pero que Cristo no es dos personas, pues ambas naturalezas tienen su unión, su punto de unión en la persona del Hijo Eterno de Dios. Y vimos esto, la ocasión en donde explicamos cómo debemos hablar de la encarnación y cómo no debemos hablar de la encarnación. No debemos hablar de la encarnación como el acto por el cual el Hijo de Dios se despojó de su divinidad. Eso es erróneo. No debemos hablar de la encarnación como el evento por el cual el Hijo de Dios puso pausa a sus atributos divinos, lo que es imposible. Tampoco debemos hablar de la encarnación como el acto de añadidura, de adición, como si el verbo se añadió algo a la divinidad, lo cual ya vimos que es imposible. Sino que explicamos que la forma correcta de hablar cuando hablamos de la encarnación es decir, que el Hijo asumió una naturaleza humana, siendo esa naturaleza humana completada y perfeccionada por la persona del Hijo. Después de esto, tomamos un tiempo para hablar de la verdadera humanidad de Jesús. Jesús no solo parecía hombre, Jesús era verdadero hombre, es verdadero hombre. De hecho, el credo de Calcedonia, que es el que estamos estudiando a fin de que lo conozcan bien para poderlo recitar en nuestro culto de adoración con una conciencia limpia, este concilio dice que Cristo es consubstancial de dos maneras. Consubstancial de dos maneras. En primer lugar, es consubstancial con el Padre en cuanto a que es Dios verdadero de Dios verdadero. Pero además es consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Dice la definición de Calcedonia, dice, y el mismo consubstancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Cristo tenía un alma humana, una mente humana, emociones humanas, e incluso, aunque hablaré de esto después, Cristo tenía una voluntad humana. También vimos en la última ocasión que la Biblia no solo nos dice que es verdadero hombre, sino que vimos diversos testimonios para confirmar que Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios. Ya llevamos 4 lecciones de cristología, más 3 lecciones de historia de la iglesia, y las
5 o 6 sesiones que tomamos del credo niceno. Ahora sí están, mis hermanos, para que estemos un poquito en nuestro entendimiento. Y lo que vamos a ver hoy es cuál es la forma correcta de entender, la naturaleza hipostática de Cristo. O sea, nosotros decimos que en Cristo hay dos naturalezas en una sola persona. Dos errores estamos intentando refutar con esta afirmación de que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Dos errores. El primer error es llamado nestorianismo, y ya les platiqué un poco de quién es Nestorio. El segundo error es el eutiquianismo, y ya les platiqué un poco quién es Eutiquio. Bueno, yo les platiqué un poco de las figuras, de estas dos figuras, Nestorio y Eutiquio, pero ahora vamos a ver con más detalle su error, cómo refutarlo, empezando el día de hoy con el error nestoriano. Pero en lugar de volver mi lección simplemente como qué creía Nestorio y por qué está mal, déjenme ponerlo a la inversa. ¿Qué creemos nosotros en primer lugar? ¿Qué afirma la Biblia respecto a la unipersonalidad de Cristo? ¿Cómo lo respaldamos? Y entonces sí veamos el error de Nestorio. Pero comencemos por entender la unipersonalidad de Cristo. De hecho, mi lección hoy tiene 3 posibles títulos, y mientras pensaba en el título de mi lección, me acordé de los largos títulos que ponían los puritanos en la antigüedad, así que no tienen nada de qué quejarse en eso, mis hermanos, porque ellos realmente escribían casi media página para describir el título de su libro. Pero yo luché con 3 posibles títulos. 1, la unipersonalidad de Cristo, o contra Nestorio, o la Theotokos. Veamos estos puntos de una manera lo más posible. Pero mis hermanos, como he dicho, yo estoy haciendo el intento por hacer esto lo más entendible y comprensible. Pero ustedes tienen que esforzarse por prestar atención, usar de los recursos que ya tienen a través de las diferentes lecciones que se dan para poder profundizar en esto. Bueno, la palabra unipersonalidad de Cristo simplemente es la forma de decir que en Cristo, aunque había dos naturalezas, no como dice Eutiquio, que había solo una naturaleza, porque estas se mezclaron. No. En Cristo hay dos naturalezas que permanecen distinguibles e inconfundibles, inmezclables durante toda su existencia. Pero la realidad de que hay dos naturalezas no hace Cristo dos personas, sino que hay una persona. Eso quiere decir la palabra unipersonalidad. No hay duopersonalidad, sino unipersonalidad. Dijo un teólogo reformado que hay dos misterios en la doctrina cristiana que son los más complicados de todos. El primero es, ¿cómo es que Dios es una esencia? Una esencia, o sea, una naturaleza divina hay solamente, una esencia, pero tres personas.
Y dice, y el otro gran misterio es, ¿cómo es que en Cristo hay dos esencias, dos naturalezas, pero una persona? Esto lo digo porque si este teólogo que escribió tanto al respecto pudo decir que era difícil, si a nosotros nos cuesta, quiero decirles algo, vamos por buen camino. Porque como dijo Agustín, si entiendes a Dios, no es el Dios de la Biblia a quien entiendes. Si entiendes la naturaleza hipostática de Cristo, seguro estás cayendo en una herejía, porque esto es gran misterio. Bueno, para entender la unipersonalidad de Cristo es necesario definir términos. Definir términos. Decimos que hay dos naturalezas en Cristo. Pero hay una sola persona. ¿Qué queremos decir por naturaleza? ¿Y qué queremos decir por persona? ¿Qué es una naturaleza? En términos sencillos, una naturaleza es lo que hace a algo ser lo que es. Créanme que eso es el término sencillo. Es lo que hace a algo ser lo que es. Por ejemplo, ¿qué es que al ser humano lo hace ser este ser humano? No es este color de piel, no es cierta altura, no es cierto razonamiento, no. Decimos que el hombre es una criatura racional hecho a la imagen de Dios. Eso es la esencia del hombre, la naturaleza, lo que lo hace ser lo que es, incluso aunque no tenga cierta altura, cierta inteligencia, ciertas gracias y demás. Si hay algo que es un ente racional hecho a la imagen de Dios, eso es un ser humano. Pueden ver una naturaleza, aquello que hace a él ser lo que es. El perro. Puede ver tipo. Esos perros grandes, fuertes, salvajes, que chorrean baba. O puede haber los demás, ¿no? Que aunque a veces podemos llegar a decir, no, esa es mi ratita. Realmente es una forma, se supone, tierna de referirnos al animal. Pero no importa la diferencia entre estos. Tienen la naturaleza canina, lo cual los hace ser lo que son, no importa cuán diferentes sean en los aspectos externos. Bueno, eso es la naturaleza. Decimos que Cristo tiene dos naturalezas. La naturaleza que Él tiene por ser hijo de Dios eterno, ¿sí? Esa es la que Él tiene de facto, hermanos. No es que Cristo tomó dos naturalezas, una de aquí y una de acá. No, Él es el Hijo eterno. Él tiene la naturaleza divina de facto, pero asumió una naturaleza humana como suya. Ok, esas son sus dos naturalezas. Pero ¿qué es una persona? Una persona denota a una subsistencia dada o enriquecida con razón. A ver. Nosotros podemos hablar mucho de la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana apunta hacia ser una persona cuando está en un sujeto la naturaleza humana. La personalidad entonces es aquello que
individualiza, vean esto, aquellos que individualiza esa naturaleza, y por eso es que aunque hay una naturaleza humana, hay un género humano, no obstante hay muchas personas humanas, muchas personas que es esa naturaleza humana individualizada en un sujeto. Bueno, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, pero una sola persona. Nestorio, y a ver, esto tiene sus complejidades y más cuando uno estudia la historia de la iglesia. Esto fue un tema complicado, porque hoy yo les estoy dando las definiciones a las cuales la iglesia ya llegó, pero para que la iglesia llegara a esas definiciones hubo mucha lucha, hubo mucho debate. Que no los voy a introducir ahora en eso, pero deben saber que hay varias preguntas teológicas aquí que tuvieron que ser resueltas, como por ejemplo, ¿puede hablarse de una naturaleza humana sin que ésta esté en una persona? ¿Puede la naturaleza humana estar sin esa personalidad nata? Hablar de una naturaleza humana sin una personalidad no hablaría de imperfección. ¿Es parte de la perfección o no? Hubo mucho debate, hermanos. Nosotros hoy ya estamos recibiendo los resultados. Por eso es importante conocerlos, hermanos. Y por eso es que nos tomamos el tiempo, iglesia, de instruirlos en verdad. Tomarnos el tiempo de educar a la iglesia en esto. Hoy en día, el cristiano en general comete grave en la teología, comenzando desde quién es Dios, siguiendo con la doctrina de la Trinidad. Hay muchos cristianos más modalistas o unicitarios en su teología, en su práctica, por no tomar el tiempo de estudiar, y los pastores son responsables. Hay cristianos que, como he dicho antes, cuando les hablas de que Cristo tenía una alma, se espantan. Dicen, no, Cristo no tenía un alma. Y no saben que esa declaración fue declarado herejía. Decir que Cristo no tiene un alma fue una herejía, llamada el apolinarismo. Hay cristianos, y esto es de los más comunes. Piensen esto, hermanos. ¿Cuántas voluntades había en Cristo? Hay una sola persona en Cristo. Hay una sola persona en Cristo. ¿Cuántas voluntades había en Cristo? No me respondan en voz alta, pero si dijeron una, el Tercer Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 600 los condena como herejes. Se los estoy diciendo amable. Ellos lo hubieran dicho peor. El Sexto Concilio Ecuménico en el año 638, si no me equivoco, los condena como herejes. Ahora, no me sorprendo cuando la iglesia en general puede tener un error de estos, y simplemente para eso están estas lecciones, para educarlos, para ir más allá, hermanos, para no quedarnos con los básicos de la fe, sino profundizar. Ahora, lo preocupante es cuando incluso los pastores no dan este material porque no están estudiando de este material, no están profundizando. Y esa es nuestra carga, que la iglesia esté educada en esto. Así que esforcémonos. Ya definimos qué es naturaleza y persona. Ahora veamos que en Cristo había, aunque dos naturalezas que ya las conocimos en las lecciones pasadas, humana y divina, las dos perfectas, consubstancial con el Padre y consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad, en cuanto a la divinidad igual a Dios, en cuanto a la humanidad igual a nosotros, pero sin pecado. No obstante, dos naturalezas, una sola persona. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a algunos versículos. Quiero mostrárselos cómo la doctrina. Vamos a
Primera Timoteo. Primera Timoteo 2:5. Quiero mostrarles que es la reflexión en las Escrituras lo que nos da las respuestas cristológicas. Dice Primera Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Noten esto, hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador. Se ocupa que se haga reconciliación entre Dios y los hombres. Hay solo uno que se puede poner en medio, uno que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, noten esto, no hay dos mediadores. No es que, bueno, Cristo tenía dos personas dentro. Si hay un solo mediador, yo preguntaría, ¿cuál de las dos personas es el mediador? Si tú dices que hay una persona divina y una persona humana, ¿cuál es el mediador? Porque aquí dice que solo hay uno. Y entonces ya hemos dividido a Cristo. Porque si dices la persona divina, bueno, ¿cómo lo logró si la divinidad no sufre? No, la persona humana. Bueno, ¿cómo su sacrificio tiene valor si simplemente fue el de un humano? La Biblia insiste en que hay un solo mediador. Vean esto, abran sus Biblias en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién fue aquel que nació de mujer bajo la ley? ¿Quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que estaba en el vientre de María. No otra persona, sino el verdadero Hijo de Dios. La Biblia en sí insiste en mostrarnos esta unidad. Además, el texto que leímos en Juan, al iniciar la lección, Juan 1, muy claramente también demuestra en el versículo 14. En el versículo 14, después de haber preparado el camino, dice que es el verdadero Dios de verdadero Dios. Escuchen, versículo 14. Y aquel verbo es el que fue hecho carne. Aquel verbo es el que fue hecho carne, hermanos. No es que ya había un humano llamado Jesús en el vientre de María, lo que creía Nestorio, que había un humano Jesús en el vientre de María y simplemente vino el Logos y lo acompañó durante toda su vida. No, aquí claramente se dice que el verbo es el que fue hecho carne. Lo mismo en otro texto que hemos revisado ya varias veces de Filipenses, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Pueden ver? El que es en forma de Dios ahora además es en forma de hombre. Ahora, una evidencia muy fuerte en contra del nestorianismo es que no tenemos en las Escrituras evidencia de una doble conciencia de Jesús. No tenemos evidencia de una doble conciencia. Si uno es cuidadoso,
uno puede ver que sí tenemos una conciencia de Jesús en cuanto a las tres personas de la Trinidad. Abran sus Biblias en Juan 17, por favor. Esto fue algo que también establecimos tiempo atrás. Establecimos que no es la Trinidad que se encarna, sino es el Hijo de Dios. Que aunque en el Hijo toda la divinidad subsiste, no obstante, no fue el Padre ni el Espíritu, sino el Hijo de Dios, la persona divina del Hijo, la que se encarnó. Vean esta conciencia trinitaria de Cristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, Juan 17:1, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Jesucristo está consciente en esta oración sacerdotal y se repite varias veces. Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, te pido que los guardes a ellos. ¿O qué tal aquel texto cuando dice que el Padre enviaría al Espíritu Santo y que el Hijo también lo enviaría? En Cristo sí hay una conciencia trinitaria, una conciencia de las tres personas de la divinidad, siendo Él una de ellas. Pero en ningún pasaje de las Escrituras tú puedes encontrar una conciencia de la doble personalidad de Cristo, porque no la hay. Nunca ves en Cristo un nosotros o Él. ¿Cuál Él? Él. No, vemos en Jesucristo un lenguaje de yo. Las palabras que yo hablo. Y este lenguaje es abrumador en los evangelios. El lenguaje de Cristo hacia que confesemos una sola persona. O sea que Nestorio erraba, el cual, aunque reconocía correctamente que había dos naturalezas en Jesús, contrario a otros que decían que no, se mezclaron las naturalezas y se hizo una sola. No, Nestorio tiene esto, en que en Cristo hay dos naturalezas. Pero Nestorio erraba, mis hermanos, en pensar, escuchen, presten atención que esta es la clave de todo. Nestorio erraba en pensar que la naturaleza humana de Jesús tenía una personalidad independiente a la persona del Logos. Por eso, esta doctrina fue condenada, no solo porque la Escritura apunta hacia una sola persona en Jesús, sino porque, hermanos, al final de cuentas, si hay dos personas en Jesús, no hay salvación verdadera para el pueblo de Dios. No hay salvación verdadera para el pueblo de Dios, porque si separan las personas para que cada una haga lo que es apropiado, entonces tendrás o un Salvador divino que no puede hacer ciertas cosas porque es Dios, como sufrir, ser tentado y demás, o vas a tener un mediador que puede hacer esas cosas, sufrir y ser tentado y demás, pero que no tiene la gloria y el poder y la dignidad. Al final, el nestorianismo nos deja sin salvación. Ahora, si esto ya se ha comprendido, podemos pasar
al aspecto de especialización si quiere. Ustedes en la lección 2 de Cristología vimos esto, pero yo les prometí que volvería a hablar al respecto por lo compleja que fue esa lección. ¿A qué me refiero? Si ya hemos entendido qué es naturaleza y persona, ¿y qué queremos decir? Porque en Cristo hay dos naturalezas, pero una sola persona. Y ya hemos visto el testimonio bíblico y ahora comprendemos por qué Nestorio está mal. Ahora podemos pasar a especializar o profundizar en esto a través de dos conceptos. Vean sus boletines. Vean sus boletines. Aunque toda palabra es insuficiente para explicar el misterio, estas dos palabras han sido bastante útiles para tratar lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuáles dos palabras? Bueno, anipostasis, y la otra palabra es enipostasis. Estas dos palabras fueron el fruto de el trabajo post-Calcedonia. Yo sé, hermanos, a veces podemos contar la historia de la iglesia de una manera muy escueta. Y lo vimos en el credo niceno, ¿no? Porque se nos contaba que, bueno, la iglesia estaba confundida, se levantó Atanasio, casi Atanasio escribió el credo y toda la iglesia ya quedó en paz. ¿Pero qué vimos? ¿Quedó en paz? No, hubo todavía mucho debate, mucho trabajo. Con Calcedonia pasa algo semejante. Calcedonia resuelve unas cosas, pero ¿qué creen? Todavía existía bastante confusión en ciertos aspectos. Es el trabajo de Constantinopla II, porque Constantinopla primero es el credo niceno. Constantinopla II en el año 553, tiene que sentarse para debatir, para tratar cómo debemos entender la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana de Cristo. Y a ver. Este es el punto aquí. La naturaleza humana puede pensarse anipostatizada, o sea, sin persona, ¿cierto? Puedes pensar en la naturaleza humana y no traer la imagen de alguna persona que tú conoces. ¿Puedes hacerlo? Sí. La definición que el ser humano es un ser racional hecho a la imagen de Dios, eso nos da la capacidad de pensar en la esencia humana sin pensar en una persona. Ahora, aquí viene el problema. No obstante, Pedrito y Juan tienen una naturaleza humana, pero puede pensarse esta naturaleza de Pedro y esta naturaleza de Juan, pueden pensarse la de Pedro y la de Juan sin persona. No. La naturaleza humana, escuchen esto, la naturaleza humana en Pedro y en Juan, desde la concepción, ya está con una persona. Esta es la base por la cual los cristianos nos oponemos al aborto. Porque la personalidad de esa persona no comienza hasta que el Estado te la reconoce o no comienza hasta los 6 meses. La personalidad de esa persona es desde el momento de la fecundación, cuando se crea la vida humana, la cual es cuerpo y alma. Ok. Cristo tenía una humanidad, pero se dice que esta humanidad estaba
anipostatizada, sin persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo que hace peculiar a nuestro Señor Jesucristo, o es un aspecto único de su personalidad, de su humanidad. Porque ¿quién es la persona de Jesús, hermanos? Ok, la persona de Jesús tiene una naturaleza humana, así como la persona de Pedro tiene una naturaleza humana, pero la naturaleza de Pedro está personificada ¿por quién? Pues Pedro. La naturaleza humana de Jesús, ¿por quién está personificada? El Hijo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios. Y esto me lleva a que puedan comprender por qué como reformados, por qué como protestantes, nosotros confesamos, y me va a servir este pizarrón, aunque quizá no se vea en las pantallas, ¿por qué confesamos el Theotokos? Una palabra compuesta de dos, Theo y Tokos. ¿Por qué como protestantes confesamos el Theotokos? Por lo que acabo de explicar. Hermanos, ¿quién estaba en el vientre de María? El Hijo de Dios que asumió la naturaleza humana. El Hijo de Dios que asumió la naturaleza humana. Vean lo que dice un autor. Dado que la naturaleza humana es asumida en el mismo instante de su concepción, siempre subsiste esa naturaleza humana en el Verbo. Eso significa que aunque la naturaleza humana de Cristo es anipostatizada, o sea, sin una persona, no obstante, no es sin persona, es anipostatizada. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. Desde el primer instante. Ok. ¿Y qué significa esta palabra Theotokos? Bueno, hay diferentes formas de traducirla. Esto es lo que el credo puede traducir como Madre de Dios o portadora de Dios. Hermanos, déjenme leerles una pequeña frase de Franciscus Turretin. Franciscus Turretin es uno de los teólogos más agudos de la posreforma, un reformado, podríamos decirlo, como decimos en México, de hueso colorado, que combatió a Roma en cada oportunidad que tenía. Pero esto es lo que dice respecto a si María es Theotokos. Él dice esto: María llamada con razón teológica, escritural. Eso yo lo estoy agregando, ¿sí? Con razón teológica, escritural e histórica. Con razón, María es llamada Madre de Dios, Theotokos, en concreto y específicamente porque dio a luz aquel que también es Dios. Y aclara, no en lo abstracto, cuando se confesó que María es portadora de Dios o madre de Dios, o sea, Theotokos, no se dijo que esto significa que entonces María creó a Dios. Hermanos, yo sé que allá afuera, en el centro, cuando evangelizamos, podemos encontrar a un católico que otro, muchos de ellos despistados en esto y creen que eso significa que es María. Pero nadie en la tradición cristiana
antes del año 1700 hubiera considerado esa herejía posible. María es criatura de Dios, criatura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María respiraba por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María se movía y existía y tenía todo su ser por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María, por más bienaventurada que fue, era una criatura tan del polvo como nosotros. Pero lo que tenía en su vientre era al santo. Por lo tanto, lo que portaba era el Hijo de Dios. Por lo tanto, María es Theotokos. Algunos prefieren hablar de María como portadora de Dios. Está bien, no me voy a pelear con ellos. No me voy a pelear con nadie. Yo creo que es mejor decir es madre. ¿Por qué? Portadora puede darnos la idea de que María simplemente fue una incubadora o algo. No, Jesús tenía el ADN de María. La humanidad de Jesús, en cuanto a humanidad, provenía de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, de María, en María. Mis hermanos, Nestorio, los herejes, ustedes verán, fueron los que dijeron María no es madre de Dios. Nestorio, ¿por qué? Nestorio decía, no, lo que estaba en el vientre no era el Hijo de Dios, era el humano Jesús. El humano Jesús. Después vino el Logos, por eso María lo que tenía en el vientre no era Dios. Por defender a Cristo y su unipersonalidad es que la iglesia confesó el Theotokos. No es tanto por María, es por entender la verdadera naturaleza hipostática de Cristo. Por eso existió. Los herejes dijeron María no es Theotokos. ¿Saben qué dijo Nestorio? María es Cristotokos, portadora de Cristo, pero no de Dios. Si dices eso, tienes un Salvador partido y no hay salvación con un Salvador partido. La ortodoxia de Constantinopla, de Calcedonia, la misma reforma protestante, incluso aunque tenían que contender con Roma, por el contrario confesó a María como Theotokos a causa de explicar que Jesucristo no es otro sino el Hijo de Dios hecho carne para nuestra salvación. Nosotros hemos decidido no traducir el término no lo traducimos. Igual que hacemos en el credo niceno, no mencionamos, en vez de usar la palabra correcta o la palabra que podría ser como católica, decimos universal, para no tropezar a nadie de los que están, de los que escuchan. Así también el credo de Calcedonia lo vamos a recitar de esta manera. En todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, o sea, el Hijo de Dios, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen, la Theotokos, en cuanto a su naturaleza humana. Y creo que así confundiremos a algunos, pero al menos no los tropezaremos. Y eso está mejor. Al final que pregunten, pero al menos así se pueden quedar y preguntar, oye, ¿qué decía Theotokos? Si ponemos el otro, ni van a preguntar, se van a salir, hermanos. Así que por eso hemos decidido dejar Theotokos. Muy bien, oremos y concluyamos esto.